Bienvenidos todos a este su canal católico Levántate y Camina. Este día jueves 21 de septiembre reflexionamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, un buen número de cobradores y de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, a ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores y de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no es la gente sana la que necesitaba médico, sino los enfermos. Vayan y aprenden lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pedimos la unción del Espíritu Santo para poder comprender, entender este mensaje, esta palabra y fortalecer nuestra fe. Vemos como nos dice la palabra, dice: Jesús al irse de allí vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Vemos tres cosas muy importantes. Cómo dice que Jesús lo vio. Jesús puso la mirada en Mateo. Así la ha puesto en ti y la ha puesto en mí. Nos ha visto. Él se ha fijado en cada uno de nosotros. Y dice que lo llamó por su nombre, le dijo: Mateo, sígueme. También nos está haciendo el llamado. Nos está llamando por nuestro nombre, te está llamando a ti por tu nombre y a mí. Al igual que le dijo Mateo: sígueme, así nos está diciendo a nosotros. A mí, Marlene, sígueme. ¿Cuál es la respuesta que nosotros, que yo le doy a Jesús en este momento? ¿Seré como Mateo, que dice que se levantó y lo siguió? Se levantó, otra cosa tan importante.
dice que se levantó de ese lugar donde estaba. Así viene Jesús a levantarnos, a que nos levantemos de ahí donde estamos, en ese lugar de pecado, en ese lugar donde estamos, donde no estamos haciendo la voluntad de Dios, en ese lugar donde estamos envueltos por las cosas del mundo, en ese lugar donde nos estamos perdiendo, en ese lugar donde la ira, el enojo, todo nos está quitando la paz. Dice que Él se levantó y lo siguió. Qué bonito escuchar la voz así como la escuchó Mateo. Escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús que le dijo, sígueme, y lo siguió. Pidámosle la gracia a Dios, que nos dé la gracia de poder escuchar y reconocer su voz para poderlo seguir, al igual que Mateo. Y seguimos, donde dice, como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Lo llevó a comer. Dice que se fue a comer. Mateo estaba comiendo con Jesús. Qué bonito. En Apocalipsis 3:20 nos dice que Jesús habla. Dice, he ahí que estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, cenaré contigo y tú conmigo. Abrirle el corazón es lo más importante. Así como Mateo le abrió su corazón, Jesús entró y cenó con él. Qué bonito. Pero también vemos cómo los fariseos empiezan a criticar, a juzgar ese momento. Y así mismo nos puede estar pasando a nosotros al abrirle el corazón a Dios, a seguir a Dios. Sabemos que ya no vamos a ser los mismos de antes, porque ese llamado que Dios nos está haciendo, ese llamado que Dios nos hizo, es llamado a la conversión, a dejar todo por el Evangelio, a dejar todo para seguir a Dios, a morir a nosotros mismos. Así como Mateo dejó todo, dejó la mesa con todo lo que tenía ahí, se levantó y lo siguió. Así mismo, tenemos que dejar todo para seguir a Dios, para seguir a Jesús. ¿Qué diferencia de Mateo al rico? Que él no lo pudo seguir porque estaba muy apegado a las cosas, tenía muchas cosas, dice, y no pudo. Cuando Jesús le dijo, vende todo y sígueme, no lo pudo hacer, porque amaba mucho el dinero, amaba mucho todas las cosas que tenía. Que no nos pase como ese rico, sino pidámosle a Dios que nos ayude a ser como Mateo, dejarlo todo y seguirlo a Él, por amor, porque por Jesús somos, por Él vivimos y por Él nos movemos. También vemos cómo los fariseos empiezan a criticar a sí mismos. Sentiremos la crítica
tal vez de nuestra propia familia, tal vez de nuestros amigos. Pero sabemos de que si tenemos a Jesús, todo lo tenemos. Dice que Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así como Dios, como Jesús ha sido misericordioso con nosotros, conmigo, tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos. No sentirnos que ellos son más pecadores que nosotros, sino al contrario, sentir que al igual que yo, ese hermano necesita de mi consuelo cuando está sufriendo, que ese hermano mío necesita de mi mano cuando ha caído, que ese hermano necesita de mi abrazo cuando está triste. Ha venido por los enfermos, por los pecadores, como yo. Reconocer nuestros pecados es lo más importante. Reconocer mi debilidad es lo más importante. Reconocerme enferma y necesitada de Dios es lo más importante. Porque sabemos que Él ha venido para sanarnos, para liberarnos, pero sobre todo para amarnos. Dejémonos amar por Jesús. Permitámosle que Él entre en nuestra vida. Que Dios lo bendiga y muchas gracias.